Raúl tenía todo lo que siempre soñó: un amor verdadero, un trabajo perfecto, una vida plena y feliz. Pero cuando un pequeño bulto aparece en su nuca, todo comienza a desmoronarse. Lo que parecía una simple molestia se convierte en una pesadilla viviente, cuando descubre que un parásito sombrío está devorando su vida desde adentro, robando su felicidad, su cordura y, finalmente, su existencia. ¿Cómo puedes luchar contra una sombra que se ha arraigado en lo más profundo de tu ser? Este es un relato donde la verdadera pesadilla no es lo que te acecha en la oscuridad, sino lo que llevas contigo en cada respiración, un terror que no tiene fin. Raúl se levantó de la cama sintiendo el sol acariciar su rostro a través de la ventana. Era una mañana luminosa y cálida, perfecta para comenzar el día. Se estiró y miró a su lado, donde Claudia, su pareja, aún dormía. Sonrió mientras la observaba, pensando en lo afortunado que era. Había trabajado duro para alcanzar este momento de felicidad, un buen trabajo, una relación sólida y la promesa de un futuro brillante. Se levantó con cuidado para no despertarla y se dirigió al baño. Mientras se cepillaba los dientes, se fijó en el espejo. Algo en su nuca llamó su atención. Un pequeño bulto rojizo, apenas perceptible, asomaba justo en la base de su cuello. Frunció el ceño y se inclinó hacia adelante para verlo mejor. No era grande, ni parecía doloroso, pero era lo suficientemente extraño como para que sintiera una leve inquietud. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo, tocando el bulto con la yema de los dedos. Era duro y ligeramente elevado, pero no le dolía. Raúl decidió ignorarlo por el momento. No quería preocuparse por algo tan trivial. Después de todo, tenía un día ocupado por delante y prefería concentrarse en las cosas buenas que lo esperaban. Así que continuó con su rutina matutina, preparándose para el trabajo mientras la sensación de ligera inquietud se desvanecía. Esa mañana, Raúl llegó a la oficina con una energía renovada. Saludó a sus compañeros y se sumergió en sus tareas. El proyecto en el que estaba trabajando era importante y estaba decidido a dar lo mejor de sí. Las horas pasaron volando y pronto llegó la hora del almuerzo. Se encontró con Claudia en su cafetería favorita, disfrutando de un descanso juntos. «Hoy te ves especialmente feliz», dijo Claudia, sonriéndole mientras tomaba un sorbo de su café. «¿Y cómo no estarlo?», respondió Raúl. «Todo está saliendo bien. Me siento en la cima del mundo». Claudia le devolvió la sonrisa, pero sus ojos parecían preocupados. «Noté algo esta mañana, cuando te levantaste», dijo en voz baja. «Parecía que tenías algo en la nuca, como un pequeño bulto». Raúl se sorprendió. No había mencionado el bulto a Claudia, pero ella también lo había notado. Rápidamente desvió la conversación, restando importancia al asunto. «Probablemente sea solo una picadura de insecto o algo así». «No es nada, estoy seguro». Claudia asintió, pero la preocupación en su rostro no desapareció del todo. Raúl intentó calmar sus temores, volviendo a centrarse en el buen momento que compartían. No quería arruinar su día por algo tan insignificante. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, Raúl comenzó a sentirse extraño. Una leve fatiga se instaló en su cuerpo, algo inusual para él, ya que siempre había sido una persona llena de energía. Se dijo a sí mismo que era solo cansancio acumulado, pero cuando llegó la noche, la incomodidad en su nuca aumentó. Mirándose al espejo antes de acostarse, notó que el bulto parecía haber cambiado ligeramente de color. Ya no era solo rojizo, había adquirido un tono violáceo en su centro. Apretó los labios, preocupado, pero decidió no decirle nada a Claudia. No quería que se preocupara más de lo necesario. Decidió que si seguía así, iría al médico al día siguiente. Esa noche, Raúl tuvo el primer sueño inquietante. Soñó que estaba atrapado en un vasto océano oscuro, incapaz de ver la costa. El agua estaba fría, y podía sentir como algo se movía bajo la superficie, rozando sus pies. Intentó nadar, pero sus extremidades se sentían pesadas, como si estuvieran siendo arrastradas hacia abajo por algo invisible. Se despertó sobresaltado, su cuerpo cubierto de sudor frío. Claudia dormía profundamente a su lado, ajena a la tormenta que comenzaba a gestarse en la mente de Raúl. Intentó calmarse, diciéndose que solo había sido una pesadilla, pero en el fondo, algo más oscuro y aterrador comenzaba a despertar.
Al día siguiente, Raúl despertó sintiéndose más cansado de lo habitual, como si no hubiera dormido en absoluto. Los rayos de sol que solían llenarlo de energía ahora parecían demasiado brillantes, casi agresivos. Se frotó los ojos y notó una leve opresión en su cabeza, una sensación de pesadez que no podía sacudirse. Claudia ya se había levantado y preparaba el desayuno en la cocina. Al oír a Raúl levantarse, se acercó a él con una taza de café en la mano. «¿Te ves cansado? ¿Tuviste problemas para dormir?», preguntó, estudiando su rostro con preocupación. Raúl forzó una sonrisa y tomó la taza que le ofrecía. «Sí, un poco», admitió. «Tuve una pesadilla extraña, pero nada de qué preocuparse. Seguro que solo es el estrés del trabajo». Claudia lo miró, aún inquieta, pero decidió no insistir. Sabía que Raúl no solía preocuparse por cosas menores y confiaba en que sabría manejarlo. Sin embargo, esa mañana, el bulto en la nuca de Raúl seguía ahí, tal vez un poco más prominente y con un tono púrpura más intenso. Claudia lo notó de nuevo, pero guardó silencio, preocupada por alarmarlo sin razón. Raúl salió de casa con la esperanza de que el aire fresco lo despertara, pero la sensación de fatiga persistía. Al llegar a la oficina, la vibrante energía que solía acompañarlo había desaparecido, reemplazada por una especie de letargo que lo hacía arrastrar los pies. Trató de concentrarse en su trabajo, pero el zumbido constante en su cabeza y el peso en su nuca lo distraían continuamente. A medida que pasaba el día, la incomodidad en su nuca se convirtió en un dolor sordo, una especie de presión constante que no podía ignorar. Cada vez que movía la cabeza, sentía como si algo se estirara bajo su piel, como si el bulto estuviera enraizándose más profundamente en él. Intentó no pensar en ello, pero la preocupación era inevitable. Decidió salir temprano del trabajo y dirigirse a una clínica cercana. Sentado en la sala de espera, Raúl se sintió atrapado en un mar de ansiedad. Las imágenes del sueño de la noche anterior no dejaban de regresar a su mente, especialmente la sensación de ser arrastrado hacia el fondo del oscuro océano. Cuando finalmente fue atendido, el médico examinó el bulto con detenimiento. Le hizo algunas preguntas sobre su aparición, y Raúl explicó cómo había notado por primera vez la extraña protuberancia. El doctor frunció el ceño, tomando algunas notas. «Podría ser una inflamación o una reacción alérgica», dijo el médico. «Pero, para estar seguros, voy a pedirte unos análisis y una ecografía. Es mejor descartar cualquier posibilidad». Raúl asintió, sintiéndose un poco más aliviado de que se tomara en serio su preocupación. Sin embargo, cuando salió de la clínica, la opresión en su nuca parecía haber aumentado, como si la criatura se resistiera a ser descubierta. Esa noche, Raúl trató de distraerse con televisión, pero nada parecía captar su atención. Claudia, percibiendo su inquietud, se sentó a su lado y le tomó la mano. «Raúl, ¿estás seguro de que todo está bien? Te noto diferente. Si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo». Raúl miró a Claudia, dudando si debía contarle la verdad sobre cómo se sentía. Algo en su interior le decía que no debía alarmarla, que debía cargar con esta preocupación solo. Le apretó la mano y sonrió. «No te preocupes, Claudia. Estoy bien. Solo necesito descansar un poco mejor esta noche. Seguro que mañana me sentiré como nuevo». Claudia lo observó por un momento, sin convencerse del todo, pero decidió no presionarlo. No quería que Raúl sintiera que estaba exagerando, aunque una parte de ella no podía evitar sentirse ansiosa. Cuando Raúl finalmente se acostó, el sueño lo tomó de inmediato, pero no fue el descanso reparador que esperaba. Esta vez, el sueño lo llevó de nuevo al océano oscuro, pero ahora estaba más profundo, más lejos de la superficie. El agua era más densa, y los tentáculos de una presencia invisible se aferraban a sus piernas, arrastrándolo hacia las profundidades. Podía sentir como algo oscuro y viscoso lo envolvía, apretándolo, hundiéndolo más y más. Intentó gritar, pero el agua se lo tragó todo, sumergiéndolo en el silencio absoluto. Despertó en medio de la noche, jadeando por aire. La sensación de asfixia era tan real que su corazón latía desbocado. Claudia dormía a su lado, ajena a la pesadilla que había vuelto a apoderarse de Raúl. Con la respiración aún entrecortada, llevó su mano hacia la nuca, donde el bulto parecía haber crecido un poco más.
El dolor era más intenso, como si algo lo desgarrara desde dentro. Se levantó de la cama y fue al baño para mirarse al espejo. Encendió la luz, temiendo lo que podría ver. El bulto estaba allí, más prominente. Su color ahora era un púrpura profundo que irradiaba hacia su cuello. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino la sensación de movimiento bajo su piel, como si algo se agitara en su interior. Raúl retrocedió, el miedo se aferró a su pecho. Algo muy malo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Intentó calmarse, pero no pudo evitar pensar en el sueño, en la sensación de ser arrastrado por algo invisible, algo que ahora sabía que no era solo una pesadilla. Regresó a la cama, pero no pudo volver a dormir. Se quedó despierto, con los ojos fijos en el techo, sintiendo como la oscuridad lo envolvía lentamente, mientras el parásito sombrío comenzaba a echar raíces más profundas dentro de él. Las semanas que siguieron fueron un descenso lento pero seguro hacia la desesperación. Raúl notó cómo su energía se desvanecía a un ritmo alarmante. Cada día que pasaba, se sentía más débil, más agotado. Su piel comenzó a perder color, volviéndose pálida y cetrina. Los círculos oscuros bajo sus ojos se profundizaron, dándole una apariencia casi enfermiza. El dolor en su nuca se había vuelto una constante, una punzada sorda que a veces se convertía en una sensación aguda, como si algo lo arañara desde dentro. Las visitas al médico no arrojaron luz sobre su condición. Los análisis no mostraron nada concluyente, y los especialistas no encontraban explicación para el extraño bulto. Los resultados de la ecografía fueron inconclusos, lo que solo aumentó la preocupación de Raúl. Claudia lo observaba con creciente angustia. No solo veía el deterioro físico en Raúl, sino que también notaba cambios en su comportamiento. El hombre alegre y optimista que había conocido parecía haberse desvanecido, reemplazado por alguien sombrío y distante. Raúl ya no reía con la misma facilidad, y los momentos de felicidad que compartían se volvieron cada vez más raros. Una noche, mientras cenaban en silencio, Claudia decidió enfrentar la situación. «Raúl, esto no puede seguir así», dijo con voz firme, dejando el tenedor en su plato. «Tienes que decirme qué está pasando. No puedes seguir ignorando lo que te está sucediendo». Raúl levantó la vista, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Intentó formar una respuesta, pero las palabras se atascaron en su garganta. No quería alarmarla, no quería que supiera lo que realmente sentía, porque una parte de él aún esperaba que todo esto fuera una fase pasajera, algo que desaparecería por sí solo. «Claudia, de verdad, no sé qué decirte», respondió finalmente. «Me siento agotado todo el tiempo, y este bulto en mi nuca, no sé qué es, y los médicos tampoco parecen saberlo. Pero no quiero que te preocupes. Estoy seguro de que voy a mejorar». Claudia negó con la cabeza, las lágrimas asomando en sus ojos. «No puedo soportar verte así, Raúl. No puedes seguir fingiendo que todo está bien. Necesitamos respuestas, y no pararé hasta encontrarlas». Raúl sintió un nudo en el estómago. Sabía que Claudia tenía razón, pero el miedo lo paralizaba. Sentía que cada día que pasaba perdía un poco más de sí mismo, como si algo oscuro y malévolo estuviera drenando su vida. Pero ¿cómo podía explicárselo a Claudia sin que pareciera una locura? Esa noche, cuando se acostaron, Raúl intentó encontrar consuelo en la presencia de Claudia a su lado, pero la inquietud dentro de él no le daba tregua. Cerró los ojos, esperando que el sueño lo llevara lejos de sus pensamientos, pero lo que encontró fue una vez más la oscura presencia en su mente. Soñó que estaba solo en un vasto campo, rodeado de un silencio inquietante. No había viento, ni sonidos de la naturaleza, solo un vacío opresivo que lo envolvía por completo. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero el paisaje era interminable y desolador. Sentía una presencia detrás de él, una sombra que lo acechaba sin mostrar su verdadero rostro. Raúl comenzó a caminar, sus pasos resonaban sordamente sobre el suelo seco. A medida que avanzaba, el campo comenzó a transformarse, los colores se desvanecían, volviéndose grises y oscuros. La sombra detrás de él se acercaba, y aunque no se atrevía a mirar hacia atrás, podía sentir su aliento frío en su nuca, justo donde estaba el bulto. Finalmente, cuando no pudo soportar más el miedo, se dio la vuelta y lo vio. Una figura indistinta, formada por pura oscuridad, se cernía sobre él. Sus contornos eran borrosos,
como si la sombra no tuviera una forma definida, pero su presencia era abrumadora, asfixiante. «Raúl», susurró la sombra, su voz era un eco profundo que reverberaba en su mente. «No puedes escapar de mí. Soy parte de ti ahora». Raúl trató de retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. La sombra se acercó más, y él pudo sentir cómo se enroscaba a su alrededor, penetrando su piel, invadiendo su cuerpo y mente. El dolor en su nuca se intensificó hasta volverse insoportable, como si 1000 agujas se clavaran en él simultáneamente. «Tu felicidad, tu vida, todo será mío», continuó la voz, cada palabra impregnada de veneno. «No hay escape». Raúl intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La oscuridad lo cubrió por completo, y sintió como algo frío y viscoso se deslizaba por su columna, enraizándose profundamente dentro de él. Su mente se nubló, y el terror absoluto se apoderó de él mientras la sombra lo devoraba desde dentro. Despertó de golpe, jadeando y empapado en sudor. El dolor en su nuca era ahora insoportable, una quemazón que se extendía por toda su cabeza. Se levantó tambaleándose de la cama, sin preocuparse por no despertar a Claudia, y corrió al baño. Se miró en el espejo, con el corazón latiendo frenéticamente. El bulto había crecido significativamente. Ya no era solo una pequeña protuberancia, ahora parecía un nódulo grande y pulsante, de un púrpura casi negro. Y lo peor de todo, podía ver cómo algo se movía bajo la piel, retorciéndose lentamente, como si estuviera vivo. «¿Qué demonios?», susurró Raúl, el pánico comenzando a tomar control de su mente. Intentó tocar el bulto, pero al hacerlo, un dolor agudo recorrió su cuerpo, obligándolo a retirar la mano de inmediato. El bulto palpitó con fuerza, como si respondiera a su toque, y Raúl sintió una oleada de náuseas. El dolor se irradiaba desde su nuca hasta sus sienes, y el mareo lo hizo tambalearse. De repente, se dio cuenta de que Claudia estaba detrás de él, mirándolo con horror. «¿Qué te está pasando?», preguntó, su voz temblorosa, con lágrimas en los ojos. Raúl la miró, incapaz de responder. Sabía que no había forma de ocultar más lo que estaba ocurriendo. Todo lo que había intentado reprimir, el miedo, la desesperación, la sensación de que algo estaba robando su vida, todo estaba expuesto ahora, en el horrible bulto que tenía en la nuca. «Claudia, no sé qué está pasando», respondió finalmente, su voz quebrada. «Pero esto no es normal, algo está muy mal». Claudia se acercó a él, aunque la expresión de terror en su rostro era inconfundible. Tocó suavemente la nuca de Raúl, evitando el bulto, y él sintió la calidez de su mano, lo único reconfortante en ese momento. «Tenemos que ir al hospital ahora mismo», dijo ella, decidida. «Esto no puede esperar más». Raúl asintió, sabiendo que tenía razón. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. No podía seguir luchando solo contra esta oscuridad que lo estaba devorando. Pero en lo más profundo de su ser, sentía que la ayuda podría no llegar a tiempo. Salieron de casa apresuradamente, y durante el trayecto al hospital, Raúl se mantuvo en silencio, mirando por la ventana mientras el dolor en su cabeza palpitaba con cada latido de su corazón. La sombra que había visto en su sueño seguía acechando en su mente, susurrándole que no había escapatoria, que su destino ya estaba sellado. Cuando llegaron al hospital, Claudia lo ayudó a bajar del coche, preocupada por lo débil que se veía. Raúl apenas podía mantenerse en pie, y cada paso era un esfuerzo monumental. La sombra dentro de él parecía estar ganando fuerza, devorando cada vez más su energía. Una vez dentro del hospital, los médicos lo atendieron rápidamente al ver su estado. Lo llevaron a una sala de urgencias, donde lo sometieron a una serie de pruebas. Claudia se quedó fuera, esperando con el corazón en un puño, sin poder apartar de su mente la imagen de Raúl y ese horroroso bulto que lo estaba consumiendo. Horas más tarde, un médico salió para hablar con ella. Su expresión era grave, y Claudia supo que las noticias no serían buenas. «Hemos realizado varios exámenes, y francamente, estamos perplejos», dijo el doctor. «El bulto en la nuca de Raúl no es algo que hayamos visto antes. No se trata de un tumor ni de ninguna enfermedad conocida. Pareciera ser una especie de crecimiento anómalo, pero no podemos identificar su naturaleza». Claudia sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. «¿Hay algo que puedan hacer?», preguntó,
su voz apenas un susurro. El médico negó con la cabeza, su expresión sombría. Vamos a realizar más estudios, pero debo ser honesto, no sabemos a qué nos enfrentamos. Raúl está en un estado muy delicado, y lo que sea que esté causando esto parece estar afectando su sistema nervioso. Su condición es crítica. Las palabras del médico resonaron en la mente de Claudia como un golpe devastador. Mientras la esperanza se desvanecía lentamente, solo podía pensar en la sombra que parecía haberse apoderado de la vida de Raúl, una sombra que ahora lo mantenía en una tenebrosa penumbra entre la vida y la muerte. Las horas en el hospital se convirtieron en días. Raúl permanecía en una sala de cuidados intensivos, su estado empeorando con cada minuto que pasaba. Los médicos seguían sin respuestas, incapaces de detener el avance de la misteriosa condición que lo estaba consumiendo. Mientras tanto, el bulto en su nuca continuaba creciendo, extendiéndose por su cuello y comenzando a envolver su cráneo, como si quisiera apoderarse completamente de él. Claudia pasaba cada momento que podía a su lado, sosteniéndole la mano, aunque Raúl ya no respondía. Estaba atrapado en una especie de coma, su respiración superficial, su piel pálida y fría. Los médicos solo podían ofrecer cuidados paliativos, manteniéndolo estable mientras buscaban desesperadamente una explicación. En su mente, sin embargo, Raúl seguía siendo atormentado por el parásito sombrío. Sus sueños estaban llenos de oscuridad, y la sombra que lo había estado acechando ahora era una presencia constante, envolviéndolo en sus tentáculos invisibles. Sentía como algo dentro de él era devorado, una parte de su alma que se desvanecía poco a poco. Los recuerdos felices que alguna vez lo llenaron de vida se desvanecían en su mente, reemplazados por un vacío opresivo. Intentaba aferrarse a cualquier imagen de Claudia, a su risa, a su amor, pero la sombra las corrompía, transformándolas en visiones de desesperación y dolor. Raúl podía sentir cómo su humanidad se escurría entre sus dedos, impotente ante la voracidad del parásito sombrío. Un día, cuando Claudia estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano inerte, notó algo que la llenó de terror absoluto. El bulto en la nuca de Raúl ya no era un crecimiento cerrado. Pequeñas grietas habían comenzado a formarse en la piel, revelando un tejido oscuro y pulsante debajo. Era como si la criatura estuviera tratando de emerger, de romper su confinamiento. Claudia llamó desesperadamente a los médicos, pero cuando llegaron, todos quedaron paralizados ante la visión. Nadie sabía qué hacer, cómo tratar un horror que parecía salido de las pesadillas más oscuras. Lo único que pudieron hacer fue aumentar la medicación para intentar controlar el dolor que Raúl podría estar experimentando, aunque ya no estuviera consciente para expresarlo. Las semanas se convirtieron en un tormento para Claudia, quien apenas salía del hospital. Sus días se resumían en vigilar el incesante avance del bulto, que ya se había extendido por gran parte del cráneo de Raúl. El color púrpura oscuro ahora se mezclaba con manchas negras, y el tejido alrededor del bulto tenía una apariencia cadavérica. Una tarde, mientras Claudia estaba sentada junto a Raúl, el médico que había estado siguiendo el caso se le acercó con una expresión que reflejaba tanto agotamiento como impotencia. Se sentó frente a ella y tomó aire, como preparándose para decir algo que sabía sería devastador. «Claudia, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos», dijo en voz baja, con un tono lleno de compasión. «No sabemos qué está ocurriendo con Raúl. Lo que sea que esté dentro de él está ganando la batalla. No le queda mucho tiempo». Claudia lo miró, su mente negándose a aceptar lo que oía. «No», susurró, sacudiendo la cabeza. «No podemos rendirnos. Debe haber algo más que podamos intentar. No puedo perderlo». El médico la miró con tristeza y extendió una mano para tocar su hombro en un gesto de consuelo. «Lo entiendo, Claudia. Lo último que queremos es ver a alguien en esta situación, pero el cuerpo de Raúl está fallando. Su pulso es débil, su presión arterial está bajando y sus órganos están comenzando a apagarse. Lo más humano sería permitirle descansar en paz». Las palabras se clavaron en el corazón de Claudia como un puñal. Nunca se había sentido tan impotente, tan perdida. Había visto cómo la alegría de Raúl se desvanecía, cómo su vida se consumía lentamente, y ahora se enfrentaba a la perspectiva de perderlo para siempre. Esa noche, se quedó junto a Raúl, sosteniendo su mano mientras el sonido de los monitores llenaba la habitación con un ritmo constante y lento. Observó su rostro pálido, su respiración cada vez más superficial.
Las lágrimas cayeron silenciosamente por sus mejillas mientras recordaba los momentos felices que habían compartido, sintiendo como esos recuerdos se deslizaban entre sus dedos, igual que la vida de Raúl. Claudia cerró los ojos y con el alma rota, se inclinó hacia él, susurrando en su oído. Raúl, siempre te amaré. Si hay alguna parte de ti que aún puede escucharme, quiero que sepas que estaré aquí contigo hasta el final. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió un leve apretón en su mano. Abrió los ojos de golpe, mirando a Raúl con una mezcla de esperanza y miedo. Pero su rostro seguía inerte, y Claudia se preguntó si ese movimiento había sido real o simplemente un espejismo creado por su desesperación. Sin embargo, algo era diferente. Raúl, aunque inmóvil, parecía estar luchando contra algo dentro de sí. Su respiración se volvió más irregular, y el bulto en su nuca empezó a palpitar de forma más violenta. Claudia retrocedió, asustada, mientras el cuerpo de Raúl comenzaba a convulsionar levemente. Los monitores empezaron a emitir alarmas. Los médicos irrumpieron en la habitación, rodeando a Raúl mientras Claudia era apartada. Las convulsiones de Raúl se hicieron más intensas, y el bulto parecía estar a punto de estallar. La piel a su alrededor se rasgaba, y un líquido oscuro comenzaba a brotar de las grietas. Los médicos intentaban estabilizarlo, pero en sus rostros se veía el pánico. Nadie sabía cómo enfrentar la situación, y mientras intentaban controlar las convulsiones, el cuerpo de Raúl se arqueó en un último espasmo antes de caer inerte. El sonido de los monitores se convirtió en un pitido constante y agudo, la señal inequívoca de que el corazón de Raúl había dejado de latir. Claudia dejó escapar un grito ahogado, luchando por llegar a su lado mientras los médicos intentaban reanimarlo. Pero en el fondo de su ser, ella sabía que ya no había nada que hacer. La sombra finalmente había ganado. Después de lo que parecieron minutos interminables, uno de los médicos miró a Claudia con una mezcla de tristeza y resignación. Se retiró la máscara y bajó la cabeza en señal de respeto. Lo siento mucho, Claudia. Raúl ha fallecido. Claudia cayó de rodillas, incapaz de soportar el dolor que la atravesaba. Todo lo que amaba, todo lo que había compartido con Raúl, se había desvanecido en un instante. Y mientras lloraba en silencio, el cuerpo de Raúl permanecía quieto, pero la mancha oscura en su nuca seguía allí, como un recordatorio de la sombra que lo había consumido. El funeral de Raúl fue un evento sombrío y marcado por la incredulidad. Nadie entendía realmente lo que le había sucedido, y las explicaciones médicas solo ofrecían vagas teorías sobre una posible infección desconocida. Pero Claudia sabía la verdad, aunque nunca podría explicársela a los demás. Los días siguientes al funeral, Claudia se encerró en su casa, tratando de asimilar la pérdida. Los recuerdos de Raúl estaban por todas partes, pero no le traían consuelo. En lugar de eso, sentía un vacío profundo y una sensación de que algo oscuro aún la acechaba. Una noche, mientras se sentaba en la cama, incapaz de dormir, sintió un ligero picor en la nuca. Se llevó la mano al lugar y palpó suavemente. Su corazón se aceleró cuando sintió una pequeña protuberancia, dura y sensible al tacto. Claudia se levantó rápidamente y corrió al baño, encendiendo la luz. Se miró en el espejo, apartando su cabello para ver mejor. Allí estaba, un pequeño bulto rojizo, apenas visible pero inconfundible. El pánico la invadió cuando comprendió lo que eso significaba. El parásito sombrío no había desaparecido con Raúl. Había encontrado un nuevo huésped. Claudia cayó al suelo, temblando de miedo. La sombra que había consumido a Raúl ahora estaba dentro de ella, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su destino fuera el mismo. Mientras se abrazaba a sí misma, sintió como la oscuridad empezaba a apoderarse de su mente, susurrándole promesas de dolor y desesperación. Las lágrimas caían silenciosamente por su rostro mientras aceptaba la aterradora realidad. No había escapatoria. El parásito sombrío había ganado otra vez. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.